Buenas noches, profesor. Vengo a hablarles sobre la Primera Guerra Mundial, sus causas, consecuencias y tratados. Comenzando primeramente con las causas, como primer punto tengo el nacionalismo de ese tiempo, ya que jugó un papel crucial en esa época. El nacionalismo se vivía con mucha intensidad. Muchas naciones estaban orgullosas de su identidad y querían imponerse o defenderse frente a otros países. O sea, no se dejaban. En el caso de los países balcánicos, que estaban bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, los grupos nacionalistas exigían la independencia. Por ejemplo, los serbios, apoyados por Rusia, buscaban liberarse de la influencia austríaca y en algunos casos anexionar territorios donde vivían poblaciones de habla serbia. Esta situación creó un clima de resentimiento y sospecha en la región, especialmente entre Austria, o sea, Hungría, y Serbia. A este contexto de nacionalismo se suma el imperialismo como punto número 2. Las principales potencias europeas competían agresivamente por el dominio colonial en África, Asia y otras partes del mundo. Este deseo de expansión creó rivalidades y roces constantes, especialmente entre naciones como Francia, el Reino Unido y Alemania. Para estas potencias, el control de territorios no solo significaba acceso a recursos y mercados, sino también prestigio. Como siguiente punto tenemos el militarismo. Fue otra pieza esencial en el camino hacia la guerra. A medida que las tensiones crecían, los gobiernos europeos empezaron a invertir fuertemente en sus fuerzas armadas, entrando en una especie de carrera o guerra armamentista. Alemania en particular buscaba expandir su poderío naval para rivalizar con el Reino Unido, que tenía la flota más poderosa de la época. Al aumentar sus fuerzas militares, cada país no solo demostraba su fuerza, sino que también enviaba un mensaje de que estaba listo para defender sus intereses por la vía militar. Así la idea de la guerra se fue normalizando y el conflicto comenzó a percibirse como inevitable. Un factor fundamental también es que tenemos que entender por qué el conflicto se extendió tan rápidamente fue el sistema de alianzas que había en esa época. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las potencias europeas habían formado alianzas defensivas. Por un lado, la Triple Alianza entre Alemania y Austria, Hungría e Italia. Por otro, la Triple Entente formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas tenían la intención de protegerse mutuamente, pero también generaron un clima de división entre los demás países. Estas alianzas, en lugar de actuar como un mecanismo de disuasión, estas alianzas hicieron que cualquier conflicto local pudiera escalar rápidamente, ya que en caso de guerra las naciones estaban obligadas a apoyar a sus aliados. La chispa final que encendió este ambiente de tensión fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y su asesinato cometido por un nacionalista serbio se interpretó como un ataque directo a Austria de Hungría. El gobierno austríaco, viendo este atentado, lo tomó como una oportunidad para aplastar el nacionalismo serbio y reafirmar su control. Decidió tomar represalias. Sin embargo, la respuesta de Austria fue escalando hasta convertirse en un conflicto entre alianzas, ya que Serbia contaba con el respaldo de Rusia, que a su vez era respaldado por Francia y el Reino Unido. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de causas que se alimentaron mutuamente entre los países mencionados. Las tensiones nacionalistas, el deseo de expansión imperialista, el militarismo creciente y las alianzas hicieron que Europa se convirtiera en un polvorín a punto de estallar. La guerra, más que un conflicto entre dos naciones, fue el resultado de un sistema europeo lleno de resentimientos, desconfianza y rivalidades acumuladas que tenían esos países. Cuando ocurrió el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque, el sistema de alianzas y el ambiente de tensión que había hicieron que la situación se volviera incontrolable y Europa se puso en una situación que comenzó una guerra más devastadora de su historia. Siguiendo con las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, dejó profundas consecuencias tanto políticas, económicas, sociales y culturales que marcaron el siglo XX y el rumbo del mundo moderno.
Como algunas de estas consecuencias, como punto número uno, tengo la pérdida humana y la devastación, con más de 16 millones de personas que fallecieron entre soldados y civiles y otros millones de heridos, otras personas que quedaron discapacitadas. La guerra dejó una pérdida humana incalculable. En Europa, como principal campo de batalla, quedó devastada, ciudades, campos, fábricas estaban en ruinas, lo que afectó enormemente su capacidad productiva y reconstrucción en un futuro. Como punto número dos, tengo la caída de imperios. La guerra llevó al colapso de varios imperios que estaban formados en ese entonces, que habían dominado Europa y otros territorios por siglos. Y el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, el imperio ruso también fueron desmantelados, creando un vacío de poder y abriendo camino a la aparición de nuevas naciones en Europa y el Medio Oriente. Esto transformó profundamente el mapa político del mundo en Europa. Como punto número 3 tengo el Tratado de Versalles en 1919, que este Tratado de Versalles puso fin formalmente a la guerra, imponiendo fuertes sanciones a Alemania. Alemania fue obligada a ceder territorio, reducir su ejército y pagar enormes reparaciones de la guerra. Este tratado generó resentimiento y descontento en Alemania, que sería uno de los factores que llevarían al auge del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Como punto número 4 tengo el cambio en la política mundial. Estados Unidos emergió como una potencia mundial y cambió su papel en la política global, pasando de ser un país aislacionista a invertir en asuntos internacionales. Europa, debilitada por la guerra, perdió influencia, mientras que Estados Unidos y la Unión Soviética, tras la Revolución Rusa en 1917, ganaron mayor protagonismo en el escenario global. Como punto número 5 tengo la formación de la Sociedad de Naciones. Se fundó la Sociedad de las Naciones, la SDN, con la misión de promover la paz y resolver conflictos entre los países de manera diplomática, aunque fue un intento importante de establecer un sistema de seguridad colectiva. La SDN careció de poder real y no logró evitar futuros conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Como punto número 6 tengo la transformación social y cambio de valores. La guerra cambió la mentalidad y los valores de la sociedad de ese entonces. La brutalidad del conflicto generó desencanto, desesperanza y desilusión, especialmente entre los jóvenes. Los años locos de la década de 1920 reflejan un cambio cultural y el arte y la literatura comenzaron a expresar una visión pesimista y crítica sobre la sociedad y la guerra. Como punto número 7 tengo el impacto en economía mundial. Los países europeos quedaron económicamente debilitados y endeudados también, principalmente con Estados Unidos. La inflación y el desempleo se dispararon y la economía mundial quedó en una situación de fragilidad que más tarde contribuirían a la Gran Depresión de 1929. Como punto número 8 tengo avance en los derechos de las mujeres. Este es un punto importante ya que durante la guerra muchas mujeres asumieron roles en fábricas y sectores que antes eran ocupados por los hombres, lo que les dio una mayor independencia y visibilidad. Esto contribuyó a la lucha por el sufragio femenino y los derechos laborales. Y en muchos países como en el Reino Unido y en Estados Unidos, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, porque poco después del conflicto, antes del conflicto no podían votar y después del conflicto comenzaron ya a tener el derecho al voto. En resumen, la Primera Guerra Mundial transformó profundamente el mundo en todos los aspectos, ya que las consecuencias políticas, económicas, sentaron las bases de muchos problemas del siglo XX, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, y también cambiaron las estructuras sociales y la percepción de la guerra, y de la misma vida también. En el punto número 3 sobre los tratados que hubo en la Primera Guerra Mundial, hubieron varios acuerdos y también tratados grandes para ponerle fin al lío y repartir los pedazos que quedaron del conflicto. Como punto número 1 tengo el Tratado de Brest-Litovsk en 1918.
Aquí Rusia dijo ya no más y salió de la guerra, pero para eso tuvo que regalar grandes pedazos de su tierra a Alemania y a sus amigos también. Así Rusia perdió zonas importantes como Polonia y los países del Báltico. Como punto número 2 tengo el Tratado de Versalles en 1919. Este fue el más famoso de todos porque le echaron toda la culpa a Alemania. Le hicieron pagar un montón de plata, reducir su ejército y le quitaron también varias tierras. Esto dejó a Alemania bien resentida y después fue una de las razones por las que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Como punto número 3 tengo el Tratado de Saint-Germain en 1919. Este fue el fin del Imperio Austrohúngaro. Austria tuvo que dejar ir a varios países como Checoslovaquia y Yugoslavia, y también le quitaban tierras para dársela a Italia y a Polonia. Como punto número 4 tengo el Tratado de Neuilly en 1919. Aquí a Bulgaria también le tocó perder. Le quitaron tierras para dárselas a Grecia y Yugoslavia y Rumania, además de hacerla pagar reparaciones y reducir su ejército. Como punto número 5 tengo el Tratado de Trianon en 1920. Este tratado fue para Hungría, que también perdió montones de tierras que pasaron a ser de Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esto hizo que muchos húngaros quedaron viviendo en otros países, cosa que no les gustó nada. Como punto número 6 tengo el Tratado de Sèvres en 1920. Este fue con el Imperio Otomano, al que le quitaron tierras y dividieron en varios pedazos para repartir entre los aliados y reconocer la independencia de Arabia y Armenia. Pero los turcos no estuvieron de acuerdo y después de varias peleas en 1923 firmaron el Tratado de Lausana, que fue el que finalmente reconoció a Turquía como un país. En general, estos tratados cambiaron el mapa de Europa y del Medio Oriente, y aunque buscaron traer paz, en realidad generaron más bronca, y especialmente en Alemania, y esto fue lo que luego llevó a la Segunda Guerra Mundial. Gracias.